Los tópicos en este mosaico se activan durante y al final del video, con más información relevante al canal y al video que vas a ver. Si estás teniendo problemas con logaritmos, si no ves cuál es su utilidad práctica más allá de complicarte la existencia, esta es la serie que tienes que ver. Aquí voy a ir paso a paso por todos los fundamentos y al final los problemas de logaritmo van a ser una cosa del pasado para ti. Este es solamente el primer video de la serie. Aquí no vamos a resolver logaritmos, pero este es el video más importante porque aquí te explico filosóficamente qué son, de dónde salen y para qué se usan. Si no ves este video, posiblemente vas a estar perdido el resto de la serie. Primero que nada, pongamos esto en perspectiva. Imagínate que estás en sexto grado y que te doy un problema de aritmética como este. Bueno, posiblemente no vas a tener ningún problema en responder que eso es igual a 10. Ahora, ¿qué tal si te diera un problema de este tipo? Bueno, ahí sí posiblemente vas a tener problema porque a ese nivel todavía no tienes las reglas de álgebra que te permiten resolver un problema como ese. Una vez las tengas, no vas a tener ningún problema en contestar que en ese caso x es igual a -1. Pues mira, es lo mismo con los logaritmos. Los logaritmos son simplemente reglas adicionales en álgebra que te permiten hacer álgebra con funciones de tipo exponencial y logarítmico. Lo primero es qué son, de dónde salen y para qué se usan los logaritmos. Pues mira, un logaritmo es un exponente. Ojo, tienes que primero saber los exponentes y sus reglas antes de pretender entender lo que son logaritmos. Así que si tienes dudas con los exponentes, trabaja primero con eso antes de pretender trabajar con esto. Entonces decíamos que un logaritmo es un exponente, pero no es cualquier exponente. Es el exponente al que tienes que elevar una base determinada para obtener un número determinado. Digamos que te piden cuál es el logaritmo base 2 de 64. Ese logaritmo es igual a 6. ¿Por qué? Porque 2 a la 6 es igual a 64. ¿Te acuerdas cuando te dije que un logaritmo era el exponente al que necesitas elevar una base para obtener un número? Bueno, usando este ejemplo, el número que quieres obtener es 64, pero la base que tienes es 2. Así que lo que te estoy preguntando es, mira, ¿a qué número yo tengo que elevar 2 para obtener 64? Y en este caso ese número es 6. Mira este otro ejemplo. Quiero saber a qué exponente yo tengo que elevar un medio para obtener 32. En ese caso estamos hablando de -5. ¿Por qué? Porque un medio a la -5 es lo mismo que 2 a la 5, que es lo mismo que 32. Nota que contrario al caso anterior, en este caso la base es una fracción. ¿Quiere eso decir entonces que la base puede ser cualquier número? Bueno, la respuesta corta es que no. Hay unas reglas en específico, pero esas reglas las vas a ver en el próximo video cuando estudiemos la definición formal de lo que es un logaritmo. Por ahora lo importante es que te concentres en entenderlo intuitivamente, en entender el fundamento. En este otro caso, te estoy pidiendo el logaritmo de 32, pero no te especifico una base. Por convencionalismo, cuando no especifico una base, quiere decir que estoy hablando de logaritmo base 10. Así que lo que te estoy pidiendo aquí es a qué exponente yo tengo que elevar 10 para obtener 32. Y en este caso es aproximadamente 1.51. Es un número irracional. Así que lo que voy a obtener es una aproximación que va a ser tan buena como tantos lugares decimales tenga en mi aproximación. Nota también que este caso es más complejo en el sentido de que es mucho más difícil poder obtener este número a partir de una base 10. No era tan simple como en estos dos casos donde se podía obtener por simples manipulaciones algebraicas. Para casos como esto es que existían unas tablas que se llamaban tablas de logaritmos. Inclusive habían libros completos
dedicados a tablas de logaritmos para diferentes bases. Claro, una vez se inventan las calculadoras electrónicas, pues todo el proceso se hace mucho más fácil. Una expresión logarítmica también puede contener desconocidas, como en este caso. Claro, el objetivo sigue siendo el mismo. El logaritmo va a ser un exponente. Ahora, la única diferencia es que en un caso como este, pues vas a tener que hacer un poquito más de álgebra para obtener ese exponente. Solo por aquello de satisfacer tu curiosidad sin entrar en muchos detalles en este momento, este es el procedimiento que haría falta en este caso para encontrar el valor de x, que es el exponente que estamos buscando. Ahora que tienes claro, por lo menos filosóficamente, qué es un logaritmo, la segunda parte es de dónde salen. La razón por la que tú quieres saber eso es porque cuando estás añadiendo nuevas herramientas a tu arsenal de matemáticas, el saber un poquito de la historia y la utilidad de la herramienta que estás aprendiendo siempre hace más fácil el recordarla y el aprenderla. La invención de la calculadora electrónica, estas que todos usamos, que son programables y que son gráficas, tiene menos de 50 años más o menos. Antes de eso, trabajar con números que fueran o muy grandes o muy pequeños era bastante complicado. Así que los logaritmos ayudan a hacer ese proceso más fácil porque te permiten multiplicar y dividir literalmente sumando y restando. Además de que también te permiten graficar información que tienen escalas demasiado grandes y que serían muy complicadas de poner en un solo recuadro. Siendo las calculadoras un invento relativamente reciente, antes los protagonistas cuando se trataba de hacer cómputos con números o muy grandes o muy pequeños eran los logaritmos. Así que uno podría argumentar que habiéndose inventado la calculadora electrónica, pues los logaritmos podrían pasar como que a un segundo plano. Y nada está más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque los logaritmos además expanden el álgebra para que tú puedas hacer álgebra con funciones logarítmicas y exponenciales, funciones que de otra forma no podrías simplificar usando las herramientas que tienes de álgebra. Recuerda que tanto las funciones logarítmicas como exponenciales son el inverso una de la otra, o sea que tú puedes convertir entre una y otra con relativa facilidad. Por ejemplo, imagínate que tienes esta expresión. Sin el álgebra de los logaritmos es extremadamente complicado resolver esa expresión para x simbólicamente. Sin embargo, con el álgebra de los logaritmos, eso se resuelve en 2 o 3 pasos. No te preocupes, vas a aprender a hacer todo esto a lo largo de esta serie. La otra razón es que los logaritmos son frecuentes en la naturaleza. Por ejemplo, si tú tienes una inversión que tiene un periodo de composición continuo, está dado por esta expresión exponencial, que en este caso la base es el logaritmo natural. Si estamos hablando de terremotos, la escala Richter, que es la escala que se usa, es una escala que está en términos logarítmicos. De la misma forma, si tú vas a calcular la media vida de un elemento radiactivo, es una función exponencial. La ley de entropía de Boltzmann es una función logarítmica. La carga de un condensador es una función exponencial. La intensidad del sonido en decibeles es logarítmica. Y así hay muchas otras, como por ejemplo el grado de acidez de una sustancia, etcétera, etcétera. Por el momento vamos a dejarlo ahí. Recuerda, este es solo el primer video de la serie. Mi objetivo aquí era proveerte con un trasfondo de qué son los logaritmos, de dónde salen y para qué se usan, para que entiendas por qué esta parte del álgebra es importante. Si lo he logrado, comparte el video para que otras personas se beneficien. Suscríbete al canal si no te has suscrito para que entonces recibas notificación cuando subamos el próximo video. Y si quieres más videos de este tipo, danos un me gusta.